Buenas tardes, damos inicio a nuestro programa Mujeres conforme al corazón de Dios. Este es un programa original de la Iglesia Bautista Reformada El Redentor. Continuamos con nuestra serie de estudio acerca del libro Pecados Respetables. Hoy vamos a estar haciendo el taller de los capítulos 4, 5 y 6, pero vamos a hacer antes un breve repaso. En el estudio del libro hemos estado reflexionando. Primero, en el capítulo 1 estuvimos hablando sobre nuestra posición como santos comunes y corrientes, que siempre hemos identificado esa palabra santo como una palabra que nos cuesta identificarnos, precisamente porque santo no es en sí la descripción de un carácter, de nuestro carácter, sino es nuestra posición en Cristo, que hemos sido apartados para Dios. Y de hecho eso significa la palabra en el original griego, que es agios, y la traducción es exactamente eso: apartados para Dios. Hemos sido apartados para ser apartados para Dios. Suena un poco redundante, pero estuvimos estudiando precisamente eso. También en el capítulo 2 estuvimos reflexionando sobre la desaparición del pecado en la sociedad y cómo esto se ha convertido en contra nuestra, obra en contra de nosotros, porque muchas de esas, la sociedad siempre está juzgando los mismos pecados, quizás los pecados escandalosos, y hoy ya casi no vemos tampoco eso. Sin embargo, lo que son los pecados, hay algunos pecados aceptables también en la sociedad, y no se nos convierte en una alarma realmente la sociedad, porque la sociedad ha desaparecido el pecado. No vemos hoy a alguien que digamos se ha llamado a cuenta socialmente por decir una mentira, o quizás por ser egoísta. De hecho, ser egoísta es casi mandatorio, ¿no? Tienes que pensar en ti mismo, tienes que pensar en tu bienestar, tienes que buscar tu felicidad, procurar pues tus derechos que no sean vulnerados. Entonces eso ha llevado a una sociedad que ha desaparecido esos pecados y que no nos ayuda realmente, porque si nosotros vamos a estarnos comparando con la sociedad, pues siempre vamos a tener un estándar más alto y nos vamos a sentir tranquilos si nos vamos a estar contrastando con los pecados de la sociedad. Y en realidad lo que tenemos que hacer es contrastarnos con un Dios 3 veces santo, para que en realidad podamos vernos exhortados por de nuestros propios pecados. También estuvimos analizando la malignidad del pecado y cómo el autor encuentra muy útil hablar acerca del cáncer para explicarnos cómo opera la malignidad del pecado. Sabemos que el cáncer también va haciendo como metástasis, dañando otros órganos, infectando todo, y lo hace de una manera silenciosa. Y cómo se parece tanto al pecado en ese sentido, que es silencioso, que a medida que lo vamos abrigando va creciendo, va infectando todo lo que tiene alrededor, y cómo impacta incluso a quienes nos rodean, porque no somos islas espirituales, no somos aparte, sino hacemos parte de un todo. Y que de hecho quizás Pablo tenía esto en mente cuando nos exhortaba precisamente a no decir palabras ociosas, y que más bien habláramos con gracia para impartir gracia a otros, ¿no? Que seguramente estaba pensando en esto, en cómo podemos impactar a otros con nuestras actitudes, y cómo lo hace el pecado también. También estuvimos analizando el remedio para el pecado. ¿Alguna recuerda el remedio que dijimos principalmente es el remedio para el pecado? El Evangelio. Así es, ese es el remedio para el pecado. Sabemos que el Evangelio es para pecadores y que nosotros aplicamos dentro de esa población pecadores. ¿Y cómo resulta un remedio? ¿Alguna recuerda por qué es un remedio el Evangelio? El autor mencionaba que el efecto del Evangelio era doble, porque nos libraba a la vez del poder que tiene el Evangelio en nuestras vidas, que eso lo entendemos, o sea, ya no nos domina, como has dicho antes, pues antes de convertirnos solamente podíamos escoger qué mal hacer, pero no teníamos más opción sino pecar. Entonces el Evangelio nos libra de ese poder
del pecado en nuestras vidas, pero adicionalmente un punto muy importante es que nos libra de la culpa. Entonces nos permite reconocer nuestro pecado, sentir a Dios como nuestro Padre, no como nuestro juez, y nos fortalece para enfrentar esos pecados, incluidos los sutiles y los escandalosos. Muy bien, exactamente eso fue lo que estuvimos analizando en todo ese capítulo acerca de cuál es el remedio del pecado y por qué el Evangelio es un remedio. Exactamente como lo explicaba Arlene, nos alienta, nos anima, porque ya Él no está contra nosotros, sino por nosotros. Y eso nos debe animar a luchar, ¿no? También, eso fue en el capítulo 4, hoy vamos a hacer el taller de esos 3 últimos capítulos, incluido ese 4, sobre el remedio del pecado. Y en el capítulo 5 hablamos del poder del Espíritu Santo y cómo obra en nuestra batalla espiritual, en nuestra guerra espiritual, que el Espíritu Santo nos da primeramente convicción de pecado. No podríamos librar una batalla sin saber que algo, un patrón de comportamiento, de pensamiento, siempre está presente en nosotros si no lo reconocemos como pecado. No vamos a dar la batalla, simplemente vamos a estar tranquilas con eso, ¿cierto? Teniendo siempre, ese soy yo, pero necesitamos esa convicción. Esa es una forma en la que obra el Espíritu Santo. Otra forma en la que obra el Espíritu Santo es que nos capacita para enfrentarlo. Y estuvimos hablando de cómo Él nos invita a trabajar confiando en que está obrando en nosotros, ¿cierto? No estamos solas en eso. También estuvimos analizando cómo en los días más oscuros el Espíritu Santo está orando. Cuando nosotros pensamos que el Señor no nos escucha, que no sentimos la respuesta a nuestra oración por nuestra batalla, hablando específicamente de nuestras batallas, y sentimos que caemos una vez y otra vez y otra vez, ya hemos hablado de esto, ya hemos dicho antes que soy orgullosa, y vuelvo y caigo, y he orado, y como que no encuentro respuesta. Ahí en esos momentos el Espíritu Santo está orando, porque precisamente nos está mostrando nuestra dependencia, que sin Él no podemos hacer nada, nuestra realidad de que caemos una vez y otra vez, de cómo llevamos a eso con nosotros, de cómo está ahí presente esa otra naturaleza y cómo en verdad pues necesitamos de Él, ¿no? Nos está evidenciando eso. También obra a través de las circunstancias que en nuestra vida difíciles, sobre todo las circunstancias difíciles, porque eso a través de esas nos hace crecer espiritualmente, porque son circunstancias que nos desafían. Somos propensos hasta hallar en ira, pues van a pasar cosas a nuestro alrededor que nos van a mostrar que somos propensos. Esas son las formas en las que el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo obra en nosotros. Y también estuvimos analizando en el último programa, en el capítulo 6, unas instrucciones para confrontar el pecado. El autor nos da varias instrucciones que pueden ser pues muy útiles. Es una guía práctica en nuestra lucha contra el pecado. Entonces, la primera, aplique el Evangelio. Cuando vengan esas circunstancias que nos ponen a prueba, necesitamos predicarnos a nosotras mismas el Evangelio de manera aplicada, ¿cierto?, a lo que nos está sucediendo. Debemos ir a las Escrituras y a las promesas que hay en ella para meditar en la palabra de Dios. No lidiamos con la culpa por el pecado con la justificación de lo que hicimos. Estuvimos analizando que eso es precisamente lo que no debemos hacer, justificarnos o simplemente negarlo, ¿no? No, es que yo reaccioné de esa manera porque me ofendieron. Yo tuve que mentir porque si no mi jefe me bota, ¿no? ¿Y cómo nos estamos excusando todo el tiempo y justificando? Esa no es la manera como debemos enfrentar una batalla, sino precisamente con el Evangelio. Sabemos que eso nos anima, porque no es lo mismo cuando tenemos que hacer una tarea difícil, que ya hemos comprobado que fracasamos siempre, y no tenemos como esperanza, ¿no? Sino aquí tenemos mucha esperanza, porque sabemos que el Señor está comprometido en nuestra santificación, que en eso no estamos solos, que tenemos su ayuda, que tenemos su consuelo, y esa es la forma en la que debemos enfrentarlo. Primero, aplicando el Evangelio en nuestras vidas. Segunda instrucción, dependa del Espíritu Santo. Sabemos que dependemos de Él, es una realidad,
¿no? No es que tengamos que hacer una acción en particular para dependemos, simplemente que a veces no estamos apercibidos de eso, como que lo ignoramos, como que caminamos en nuestras propias fuerzas, yo puedo sola, confiamos en nuestras propias aptitudes. Nancy usa una frase que es como nuestros dones naturales, ¿no? Para enfrentar la vida, para enfrentar nuestras batallas, y necesitamos es depender del Espíritu Santo. Finalmente, eso es lo que busca el Señor cuando permite esas circunstancias difíciles en nuestra vida, es que nos demos cuenta de esa realidad, de nuestra dependencia, tengamos esa perspectiva correcta. Si se ha notado, siempre que hemos estado hablando en el estudio del libro, debemos estar conscientes de la realidad de que Dios ve nuestros pensamientos y de que ve nuestro corazón y lo más profundo de ellos. No solamente esas actitudes finales, pero yo que si no he hecho nada malo, ¿no? Él ve nuestro corazón, Él ve cuando solamente pensamos quizás en nosotros, en cómo lucimos respecto a los demás, como si fuéramos el actor principal de la vida, además de todo el mundo. No lo somos ni de la nuestra propia, ¿no? Porque no se trata de nosotros, se trata de Dios y de su gloria, de Él que es verdaderamente digno de gloria. Otra de las instrucciones fue: reconozca su responsabilidad. No podemos seguir justificándonos en la vida pasada, en la crianza, en las cosas que nos sucedieron, en circunstancias. Tenemos que aceptar la responsabilidad de nuestros propios pecados. Así soy orgulloso, soy mentiroso, soy quizás envidioso. Eso es lo que tenemos que aceptar, reconocer. Identificar de manera intencional los pecados respetables que hay en nuestra vida, es decir, los que ya nos acostumbramos y decimos hacen parte de nosotros, quiéranme así, tolérenme así, y yo misma los estoy obligando, ¿sí? Esos tenemos que identificarlos, porque no vamos a poder librar una batalla si no tenemos esa claridad. Ese es el resumen del libro y principalmente de los 3 últimos capítulos. Y vamos a hacer el taller de los capítulos 4, 5 y 6. Esta primera parte es acerca de cómo seguidores de Cristo hemos sido librados del poder del pecado. La pregunta número 1. El momento en que recibimos la salvación a través de Cristo, ¿qué hace Dios para librarnos de la culpa y el poder del pecado? ¿Alguna que me quiera ayudar? Vamos a Romanos 6, 1, 2. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Y esa primera cita que nos muestra: Él nos libró del poder del pecado, y eso tiene que ser una evidencia en nuestra vida. Entonces, ¿qué hace Dios para librarnos? Vamos con Colosenses 1, del 12 al 14. Colosenses 1, del 13 al 14. Del 12 al 14, perdón. Con gozo dando gracias al Padre, porque nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tendremos redención por medio de su sangre, el perdón de pecados. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios para librarnos de la culpa y el poder del pecado? Él nos redime por el poder de su sangre y ahora nos rescata de las tinieblas para venir a la luz, ¿cierto? Hemos sido salvos para buenas obras, ¿no? No por nuestras buenas obras, sino para buenas obras. ¿Qué usa Dios para convencernos de nuestros pecados, incluido nuestro egoísmo y el tener una actitud crítica? Vamos con 2 de Timoteo 3:16. ¿Qué usa el Señor para convencernos de nuestros pecados? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, ¿qué usa el Señor? Su palabra. Entonces es necesario que nosotros estemos en su palabra, que conozcamos la palabra, que la estudiemos, que haga parte de nuestra disciplina personal diaria en los medios de gracia.
¿qué seguridad tenemos de que al reconocer nuestra pecaminosidad y pedir el perdón de Dios, Él nos perdonará y ya no tendrá en cuenta nuestro pecado? Vamos con Romanos 4, 7 y 8 y otra que me ayude con Efesios 1, 7. Y mientras tanto, y después leeremos primera de Juan 1, 9. Repito la pregunta, ¿qué seguridad tenemos de que al reconocer nuestra pecaminosidad y pedir el perdón de Dios, Él nos perdonará y ya no tendrá más en cuenta nuestro pecado? Entonces apoyémonos con las citas bíblicas, Romanos 4, del 7 al 8. Romanos 4, del 7 al 8 dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Somos bienaventurados y no porque nos perdonó. O sea. Y Efesios 1, 7. Por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor, por su gran sabiduría y conocimiento. Entonces, ¿alguna se anima a decirnos la respuesta? ¿Cuál es nuestra seguridad de que si reconocemos nuestros pecados, Él nos perdonará? ¿Dónde está nuestra seguridad? En Él mismo. En su obra, en Él mismo, no en nosotros, ¿no? Porque Él nos perdona, fue su elección, ¿no? Él quiso tener misericordia de un pueblo y pagó el precio, y eso ya es una realidad. Nosotros hemos sido salvos, hemos sido librados del poder del pecado y del castigo del pecado, ¿no? Él nos perdona porque nos ama, porque esa fue la elección que Él hizo y ese es nuestro descanso. Ahí está nuestra seguridad, en Él mismo. En primera de Juan 1:9, que es la siguiente, lo explica. Primera de Juan 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Es que nosotros fuimos perdonados por el Señor, pero a veces nosotros hacemos lo mismo al que le debía el Señor al amo, que le perdonó la deuda, pero Él no se la quiso perdonar al que le debía muy poquito. A veces nosotros tenemos, o sea, cuando nos ponemos a pensar en todo lo que el Señor nos perdonó y no perdonamos a veces a los hermanos, nos llenamos de esa amargura y son esos pecados ocultos que empiezan a florecer por no perdonar cuando fuimos perdonados, ¿no? De gracia recibimos y de gracia damos. En Mateo 5, el versículo 6, ¿qué prometió Jesús a todos los que persiguen la justicia y desean fervientemente ver su pecado muerto y reemplazarlo por el fruto del Espíritu? Vamos con la cita. Mateo 5, del 4 al 6. Mateo 5, del 6 al 7. 4 al 6. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hasta el 7. O hasta el 7. ¿Qué prometió? Que seremos saciados, ¿no? Veremos su reino, lo veremos reinar, veremos su juicio, veremos su gran juicio. Y ahí entenderemos, y ahí será cuando será suficiente su sacrificio sobre nuestras vidas, sobre su iglesia. Dios ayuda a cada creyente a luchar con el pecado. Vamos a Gálatas 5:16 y veamos qué se nos promete cuando buscamos hacer morir la carne y qué significa andad en el Espíritu. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí nos está dando una orden, que andemos en el Espíritu. ¿Y de qué manera? No satisfaciendo los deseos de la carne, es decir, haciendo morir la carne, mortificando la carne, mortificando nuestro pecado. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué se nos promete cuando nosotros hacemos eso? Que vamos a andar en el Espíritu. Eso es andar en el Espíritu.
haciendo morir la carne. En el versículo 22 y 23, más adelante, nos da un poco más de claridad, porque nos dice, ¿qué se nos promete cuando buscamos hacer morir la carne? Entonces, Él nos dice que debemos hacer morir la carne en el versículo 16, ¿cierto? Y que andemos en el Espíritu. Y empieza a hablar sobre qué cosas de la carne son las que tenemos que hacer morir. Y en el versículo 22 y 23 ya tiene más claridad. Esos versículos dicen, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso es lo que se nos promete cuando nosotros buscamos hacer morir la carne, ¿cierto? Que vamos a tener los frutos del Espíritu. Cuando le pedimos a Dios que nos capacite para tratar con nuestro pecado, ¿qué debemos almacenar en nuestros corazones? Bueno, sin ir a la cita, quisiera que alguna pensara. Cuando le pedimos a Dios que nos capacite para tratar con nuestro pecado, ¿qué debemos almacenar en nuestros corazones? Su ley, porque es lo que nos capacita para enfrentar el pecado, y si no la leemos, la memorizamos, no tenemos armas para enfrentar nuestros pecados. Es la forma como podemos estar persuadidos de eso. Hemos analizado muchas veces cómo nuestras acciones finales no vienen porque sí, sino que son fruto de lo que hemos tenido en nuestros pensamientos, con lo que hemos alimentado nuestros pensamientos, nuestra mente, y cómo nuestros afectos se mueven hacia esos pensamientos y cómo esos afectos activan nuestra voluntad y terminamos moviéndonos hacia todo eso. Entonces es necesario que si la raíz es lo que pensamos, pues que alimentemos nuestros pensamientos con la palabra de Dios para poder enfrentar la batalla, realmente para que nuestro corazón se mueva, genere afectos y nuestra voluntad se active. Es decir, cuando estamos frente a una situación que nos reta, que nos desafía y nos vemos tentados a pecar, tengamos herramientas. Vamos con la siguiente. ¿Cómo podemos estar seguros de que Dios, el Padre y el Hijo, actuando a través del Espíritu Santo que vive dentro de cada creyente, nos ayudará a lidiar con el pecado y nuestra continua transformación espiritual? Vamos con Romanos 8:31 y encontremos la respuesta. Y otra que me ayude con Filipenses 1, el versículo 6, y otra con Filipenses 2, 12 y 13. Yo tengo Romanos 8:31. Romanos 8:31 de la Nueva Traducción Viviente dice: ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Entonces la primera para tener en cuenta y responder es que Él está con nosotros y no contra nosotros. La siguiente es Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que no estamos solos en esa batalla. Es lo que nos está diciendo ahí, que el que comenzó la obra la perfeccionará, y eso es de lo que tenemos que estar persuadidos. Cuando nos vemos allí frente a esas batallas, como que no podemos, que esto vuelve y sale, tengo claridad que vuelvo y caigo en lo mismo, debemos estar persuadidos que no estamos solos, ¿no? O cuando simplemente queremos acudir a la justificación, porque nos da pereza esa batalla, debemos pensar eso, que el Señor está con nosotros, ¿no? Y que Él es quien perfecciona la obra. Para que nos animemos a la pelea, a la batalla. Vamos con Filipenses 2, el 12 y el 13. Lo tengo de la Nueva Traducción Viviente. Dice: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Aquí dice que nos da el poder para que hacer lo que a Él le agrada, ¿no? Él es el que nos capacita, Él es el que nos libera, Él es el que nos
nos muestra, está a favor de nosotros, Él es el que está comprometido mucho más que nosotros en nuestra santificación. Eso nos debe animar cuando sabemos que estamos cayendo en algo. En vez de esa justificación, vamos a la pelea. Hay muchas cosas que nos animan, ¿no? Anima mucho pensar que las manos de Dios puedan estar con las nuestras en algo. Anima, ¿cierto? Vamos con la siguiente. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo en el interior de cada creyente? La cita es 2 de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea, estamos siendo transformados. ¿Cómo? De gloria en gloria. ¿Qué es eso realmente? Él es el que obra en nosotros a ser como Cristo, ¿cierto? Es a través de la fe que nosotros le conocemos a Él y somos transformados por imagen. Es decir, de gloria en gloria. Nosotros no lo vemos cara a cara, hoy lo vemos por fe y es así como somos transformados. Le conocemos y somos transformados. Ahí dice que el velo, cuando el velo se ha quitado, si yo no reconozco mi pecado, el velo no ha sido quitado. Ahí habla prácticamente de la conversión. Porque el velo es quitado en cada uno de nosotros cuando nos convertimos. Yo no veo pecados, o sea, esos pecados de los que estamos llamando ocultos, o me justifico de los pecados, ¿no ha sido quitado totalmente el velo? No es eso lo que está diciendo. El velo ha sido quitado. El velo ha sido quitado. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Que nosotros no vemos cara a cara. Vemos por fe. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Pero para el convertido, pues ahí voy, o sea, cuando sí, o sea, el punto es como cuando yo no reconozco mis pecados, quiere decir que seguramente no soy salva. No, espérate. Sí, o sea, si yo no estoy viendo que estoy pecando, o sea, si yo no tengo la palabra grabada dentro de mi corazón, no sé si estoy pecando. ¿Cómo lo sé? Porque en los mandamientos me dice que mi condición de pecadora. Pero cuando yo no reconozco eso, ¿sí? No lo reconozco, uno podría decir el velo no ha sido quitado, luego no tienes todavía la salvación. Sí, es eso, o sea, no ha sido nacido. Pues yo creería que no, porque justamente estamos tratando los pecados respetables que son comunes en los creyentes. O sea, el velo ha sido quitado. Lo que pasa es que por todas las razones que hemos visto, tenemos problemas en reconocer algunas actitudes pecaminosas, pero está dirigido a creyentes que están luchando con pecados o que no se han percatado de algunos pecados y los han consentido. ¿Qué es lo que vemos cuando el velo ha sido quitado? A Cristo. Y nuestra necesidad. Exacto. Claro. Y entiendo tu pregunta. No olvidemos que Él nos da digamos como una analogía, o quizás nos lo explica de una manera muy útil, que hay dos libertades. La libertad del poder y del castigo, que es una realidad en todos los creyentes, y la libertad de la influencia y de la presencia del pecado, ¿no? Eso para hablar de lo que dices puntualmente acerca de que a veces tenemos pecados que consentimos y que muchas veces ni cuenta nos damos. Pero ya el versículo está hablando de la condición de los creyentes, ¿no? De que cuando hemos venido a la fe, el velo ha sido quitado y es una realidad ya. Pues digo, es que una cosa, a veces uno sabe que está pecando, ¿cierto? Y se arrepiente. Esa es la condición del salvo, y el del no salvo nunca lo reconoce. O sea, te duele, tú sabes que lo haces, pero intentas cambiarlo y a veces no lo puedes hacer. Sí, conscientemente tú sabes que estás pecando, o conscientemente uno sabe que está tapando ese pecado y no lo reconoce. ¿Sí? Entonces yo lo que veo aquí dice, mira la primera parte, dice, en cambio cuando alguien se vuelve al Señor, dice, el velo es quitado. Sí, o sea, bueno, listo, está el velo y ves la gloria de Dios, pero cuando uno no lo reconoce, me parece que es un indicador de que seguramente uno no es salvo, porque es que a uno le duele, uno puede ofender a alguien y en el momento con la cabeza caliente le dijo cosas que lo hirieron, pero después uno se da cuenta y le duele eso, o sea, y pide perdón, o a veces no pide perdón, pero sabe que fue malo,
pero cuando no lo sabes me parece que no es algún indicador de que no se ha sido salvo, no, el velo no ha sido cuando quitado. El salmista dice, líbrame de los que me son ocultos. Bueno, mira, realmente creo que cuando el velo ha sido quitado, nosotros vemos por fe, ¿cierto? Que lo que dice la Biblia es que vemos como por sombras, mirando a cara descubierta, pero como en un espejo la gloria del Señor, no la vemos cara a cara. No la vemos cara a cara. Entonces, es por eso, cuando le veamos a Él cara a cara, ya no podremos pecar. Ya no podremos pecar. Pero el velo ha sido quitado porque lo vemos por fe, que era lo que no podíamos ver antes en nuestra antigua condición. El velo ha sido quitado, pero ¿qué dice más adelante? El velo ha sido quitado porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, porque miramos por fe, No, yo te estoy entendiendo eso. Pero no es una... Recordemos esa verdad en teología de que ya, pero todavía no. Ese es el punto. No podemos decir que es que no, el velo no ha sido quitado, el velo ha sido quitado. No, es que yo no estoy hablando del que realmente es creyente. Estoy hablando del que se cree creyente. Ah, bueno, ¿sí? Del que se cree creyente y cree que, sí, es eso, ¿sí me entiendes? Entonces el velo, si no se da cuenta de esa condición, entonces el velo no se ha sido quitado, entonces no ha sido quitado, entonces no es creyente. ¿Sí? Ese es mi punto. De hecho, lo aclara en los versículos más atrás, donde habla de los fariseos. Dice, y aún, él está hablando a ellos, pero dice, así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que iba a ser abolido, que era la sombra, la ley no iba a ser abolida. Es decir, sabemos que hay muchos tipos de Cristo en todos los cultos, en toda la ley ceremonial que tenían los israelitas, ¿cierto? Y él aquí en este caso está diciendo, no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que habría de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, ¿sí? El cual por Cristo es quitado. Un incrédulo tiene el velo, literalmente. Bueno, creo que vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo la verdad de que Dios ha perdonado nuestro pecado nos libera para enfrentarnos honesta y libremente de nuestro pecado? Cuando está en el Salmo 51 dice, contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido como justo en tu palabra. Creo que lo dije, no sé si me equivoqué en la última parte, ¿sí? Pero fíjate que la condición que era del capítulo donde tú estás hablando de eso, de que líbrame, más o menos es eso, pero él lo reconoce, a la final se da cuenta, ¿sí? Yo pienso que a veces nosotros ofendemos y creemos que estamos haciéndolo bien. Para mí puede ser un pecado oculto. Yo, por ejemplo, tenga la maña de esto y esto le incomoda a la persona que está al lado, ¿sí? O la distrae o alguna cosa. Para mí eso no es pecado, pero sí estoy incomodando a otra persona, ¿sí me entiendes? Entonces, por amor, esa persona debería decirme que, no sé, le incomoda estoy hablando de algo común, pero podría ser otra cosa, ¿no? Sí, pero digamos que fuera un tic que tenga, que alguna cosa que le molesta a la otra persona, para mí no lo es, pero para ella es incómodo, la estoy haciendo pecar realmente, porque ella se está molestando con una actitud mía, que para mí es normal. Una cosa son los pecados ocultos, que son ocultos a nosotros, pero también hay pecados ocultos porque los otros no los ven, pero nosotros sabemos que ahí están. Sabemos que somos orgullosos, no necesariamente son ocultos de nosotros mismos. Hay unos que sí, hay actitudes que no son pecaminosas en sí de manera aislada, sino que el único que puede ver que son pecaminosas es quien las está cometiendo, porque sabe sus motivaciones, y el Señor, que conoce su corazón, ¿no? Pero hay pecados
que son ocultos a los demás, la gente no sabe lo que hay en mis motivos, pero el Señor sí ve mi corazón. Uno le dice, Señor, expónme, muéstramelos, porque muchas veces los consentimos ignorándolos. De hecho, lo vimos cuando estábamos analizando cómo obra el Espíritu Santo, que la primera forma es démonos convicción. Si no hay convicción, pues no hay forma de que yo pelee una batalla. Pero los abrigamos, nos gusta. No sé, nos gusta. Hay unos que sí. Pablo decía que eso que quiero, lo que quiero no hago, y lo que no quiero sí lo hago. Yo creo que lo que dices es cierto, pero a lo largo de la vida el Espíritu Santo te va a mostrar actitudes, motivaciones que tal vez en este momento no tienes y más adelante vas a tener. Entonces son pecados que van a ser ocultos por un determinado tiempo hasta que el Espíritu Santo te dé convicción y te los muestre, porque es que si no ya la obra estaría terminada. No. O sea, pues digo, yo les decía, hay pecados que yo puedo cometer que no me estoy dando cuenta contra mi hermano, ¿sí? Contra otra persona, que de pronto son actitudes que no para mí son normales, pero al otro hermano le están incomodando y lo puede estar afectando. ¿Sí? Y hay otros pecados que yo sé y que son ocultos a los demás, pero yo los conozco. Por medio de la ley tú te das cuenta de tu condición de pecador y tú sabes que hay muchas cosas que no las conocías, pero te las va revelando por medio de la palabra. Si tú vas diciendo, mire, ira, contienda, celos, amargura, todo, entonces, mire, eso es pecado, pero no lo sabía porque de pronto no lo había leído. Sino lo que digamos que yo iba al punto era lo del velo. Sí, lo del velo, o sea, a veces nos creemos, pero realmente el velo no se ha quitado es porque no ha habido salvación. Cuando hablamos de que no ha sido quitado el velo, es al incrédulo. El velo ha sido quitado porque ¿qué está detrás del velo? Cristo. Y pues ¿qué ha visto un creyente? Su necesidad de un Salvador, porque ha visto su propia condición. ¿La ha visto como la va a ver cuando vea a Cristo cara a cara? No, la vemos por fe, por sombras, como a través de un espejo. Y es progresivo, y es la obra del Espíritu Santo la que nos va abriendo poco a poco los ojos, ¿sí? En este obrar, en esta salvación de la influencia y de la presencia del pecado, tenemos pecados ocultos que no solamente son ocultos a los ojos de los demás, sino también que a veces nosotras mismas no lo reconocemos como pecado, ¿no? Pero que lo que explicaba Arlene, en el camino el Señor Él es el que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar. Ese es el punto. Bueno, hermanas, entonces terminemos. Vamos a hacer una oración. Gracias, Señor, por este tiempo en que podemos detenernos y reflexionar sobre estas verdades. Te ruego por cada una de mis hermanas, por las que están aquí presentes, por las que están conectadas en la emisora, que nos muestres todas estas verdades de nuestra lucha con el pecado, de nuestra necesidad de ti, de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, de que separados de ti nada podemos hacer, de lo importante que es nuestra disciplina personal en los medios de gracia, de estar persuadidos de la verdad, de tu palabra, de depender de ti en la oración, de venir en confesión y en reconocimiento y fe, en arrepentimiento y fe por nuestros pecados, para que tú termines la obra que comenzaste. Te pido, Señor, por la vida de cada una de ellas, porque puedan poner estas cosas que aprendemos en práctica y no simplemente hagan parte de un estudio. Que obres en la vida de cada una de ellas, Señor, solamente tú puedes hacerlo, y la obra de tu Espíritu Santo en cada una de ellas. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.